Buen día. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto integrador titulado Unidad de Hemodiálisis y COVID-19. Nuestro equipo está integrado por Viviana John, Benjamín del Toro, Yolanda Galeana, Gisela Horta y Denise Lizárraga. Nuestro docente asesor fue el doctor Alejandro Esparza Olvera. Como introducción tenemos que la pandemia de SARS-CoV-2 representa un potencial riesgo para los pacientes de unidad de hemodiálisis por su estado de inmunosupresión, edad avanzada y coexistencia de comorbilidades importantes. Los sitios a los que acuden a su tratamiento son salas colectivas que constituyen un conglomerado cerrado, ya que los pacientes acuden a tratamiento con regularidad y permanecen horas en los lugares de tratamiento, expuestos a una posible adquisición de la infección. Nuestro objetivo es dar a conocer los factores de riesgo que tienen los pacientes que se realizan hemodiálisis e identificar los casos de infección por COVID-19, con el fin de contener la diseminación a los pacientes y al personal de la salud, y con ello poder brindarles su tratamiento de una forma segura. En fines epidemiológicos, la Secretaría de Salud define un caso sospechoso como aquella persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes datos: tos, fiebre o cefalea, acompañadas de al menos uno de los siguientes signos y síntomas: disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, conjuntivitis, rinorrea y dolor torácico. Un caso confirmado es aquella persona que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cuenta con el diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. La hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales para excretar agua y solutos y de regular el equilibrio ácido-básico y electrolítico. Se utiliza en pacientes con enfermedad renal crónica y en casos de insuficiencia renal aguda secundaria a COVID-19. Existe una gran variedad de factores de riesgo en los que se enfrentan este tipo de pacientes dentro de la pandemia que se está viviendo. Entre los principales se encuentran imposibilidad de aislamiento domiciliario, múltiples comorbilidades, requerimiento de apoyo de cuidadores y transporte, contacto con otros pacientes y personal de salud, traslados largos y/o problemas económicos y la falta de disponibilidad de clínicas. Se debe informar al paciente y familiar de varias medidas de prevención, como el no acudir a la unidad de hemodiálisis o alguna atención médica en transporte colectivo si tiene síntomas. Durante la contingencia, limitarse en la sala de espera un familiar por paciente y evitar el contacto o mantener una distancia de al menos 2 metros con otras personas presenten o no presenten síntomas. Es importante el uso de mascarilla o cubrebocas. Al no contar con uno de estos, se recomienda cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y proceder a tirarlo. De no disponer de pañuelo alguno, toser en el ángulo formado entre el brazo y el antebrazo al flexionar el codo. Es de suma importancia el lavado de manos, frecuentemente durante 20 segundos o bien un desinfectante para manos a base de alcohol. Todo caso sospechoso debe mantenerse aislado del resto de los ocupantes de la vivienda para así evitar la propagación del contagio. El siguiente tema a tratar es acerca del escrutinio de casos sospechosos y manejo dentro de las unidades de hemodiálisis para pacientes y familiares. Las unidades de hemodiálisis deberán designar un espacio específico para el escrutinio de pacientes que acuden a hemodiálisis y sus familiares. También es importante identificar a aquellos con síntomas respiratorios que pueden tener infección por SARS-CoV-2. Idealmente debe ser antes de la entrada a la sala de tratamiento, el cual puede ser en el área de recepción. El escrutinio deberá incluir la identificación de pacientes con signos o síntomas de infección respiratoria, como los mencionados anteriormente. Se sugiere la toma de temperatura en este punto del escrutinio. Pacientes que tuvieron contacto estrecho con algún caso sospechoso o confirmado por COVID-19 y pacientes que tuvieron un viaje internacional a zonas de riesgo en los últimos 14 días. La definición de personal de cuidado directo del paciente es todo aquel que haya tenido contacto directo con el paciente o su entorno. Y el personal de cuidado indirecto es todo aquel que haya tenido una conversación casual, más no contacto físico directo con el paciente o su entorno. A la llegada del paciente a su sesión de hemodiálisis, primero se va a realizar el escrutinio completo, en busca de tos, fiebre, faringodinia, disnea o algún otro.
Si este no se encuentra presente, se va a proceder con la sesión de hemodiálisis bajo precauciones estándar. Si se encuentra presente, se va a colocar al paciente la mascarilla y se va a dejar en la sala de espera a 2 metros de distancia de otras personas si es posible. Se va a buscar la disponibilidad de un cuarto aislado. Si este no se encuentra presente, se va a dejar la sesión hasta el final, después del resto de los pacientes. Si se encuentra presente, se va a enviar a un cuarto aislado. En ambos casos, se debe implementar las precauciones de transmisión. Si hay contacto directo con el paciente menor a 2 metros, usar bata quirúrgica, mascarilla y protección ocular. En cambio, si es cuidado no directo del paciente, se va a realizar mediante bata regular, mascarilla y protección ocular. El reconocimiento temprano de casos sospechosos en personal de salud es si algún miembro del personal de salud presenta síntomas, deberá dejar de trabajar inmediatamente, colocarse mascarilla quirúrgica y aislarse en casa, en caso de estar estable. 2. Informar a su supervisor y proveer información de los pacientes y personal de salud con los que estuvo en contacto. 3. Contactar a personal de epidemiología del centro específico y seguir indicaciones. En caso de contacto directo, sin protección personal, con paciente con COVID-19 confirmado, deberán de vigilar sus síntomas por 14 días, estar en aislamiento domiciliario y, como tercer paso, en caso de desarrollar síntomas, realizar prueba confirmatoria. En general, el cuidado de pacientes con infecciones respiratorias no diagnosticadas debe seguir las precauciones estándar de contacto y de gotas con protección para los ojos, a menos que el diagnóstico sospechado requiera precauciones para infecciones transmitidas por el aire. En esto se tienen que incluir lo siguiente. El equipo de protección personal en hemodiálisis es bata impermeable desechable con cobertura circular de 360 grados con puños, guantes desechables, máscara facial, máscara quirúrgica con o sin pantalla facial, N95, se puede utilizar hasta 5 veces si está íntegra y sin contacto con superficies. Gafas de plástico de protección ocular, reutilizables, deben limpiarse y desinfectarse. Las gafas personales y lentes de contacto no se consideran protección ocular adecuada. Gorro desechable y, como último, botas, zapatos desechables. Limpieza y desinfección de superficies, equipo médico y dispositivos. Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos, incluida la ropa. El personal de limpieza debe estar protegido con mascarilla quirúrgica y guantes desechables. Los residuos se consideran de clase 3, similar a la tuberculosis. El material desechable que haya sido utilizado por el paciente debe de ser eliminado como cualquier otro material potencialmente infeccioso. El material no desechable se debe mantener en bolsa de plástico, identificarla y posteriormente enviar a esterilización. Limpieza y desinfección con solución de hipoclorito sódico con 1000 partes por millón de cloro activo. El virus se inactiva a los 5 minutos usando cloro. Para residuos del grupo 3A, biológicos y punzocortantes, se utilizarán bolsas o contenedores de color amarillo. Los envases se identificarán con la señal de peligro biológico. Utensilios y medicación. Los utensilios y materiales utilizados deben estar dedicados a un solo paciente y deben ser limpiados y desinfectados. Las áreas limpias deben estar separadas de las áreas contaminadas. No dar alimentos a los pacientes. Monitores y superficies. Las superficies externas de los monitores son la fuente más probable de contaminación. Por esto mismo, al terminar de conectar y siempre que se atienda a algún paciente, se limpiará la superficie de los monitores. En conclusión, las unidades de hemodiálisis representan un factor de riesgo alto para adquirir la infección por COVID-19. Es prioritario identificar tempranamente a los pacientes y personal de la salud en riesgo o con síntomas. Se debe proporcionar educación sobre las medidas de prevención e identificación de COVID-19 a personal, pacientes y familiares.
Otorgar el tratamiento de hemodiálisis en condiciones de aislamiento de contacto y gotas a los pacientes de COVID-19 y el cumplimiento estricto de las precauciones estándar es una responsabilidad del personal sanitario que atiende a casos sospechosos o diagnosticados de COVID-19. Esta es la bibliografía utilizada para este proyecto. Muchas gracias.